Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gracias a Dios, ¿no? Nos dio un día más de vida, nos dio una semana más de trabajo y ahora el día de descanso en el Señor, ¿no? Bienvenidos todos, gracias nuevamente por esta oportunidad. Y quiero manifestar mi alegría nuevamente porque esta oportunidad que el Señor me da para poder hablar su palabra. Pero que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios, para que primero sea en mí, ¿no? Que pueda transformar mi vida, ¿no? Que pueda cambiar. El tema que he querido tocar ahora es un tema que hemos estado mirando, que estamos observando y que estamos viviendo, por supuesto, en el último tiempo de la historia de la humanidad. Ya no solamente es el mundo pagano, que está en una completa, no apostasía, sino está con una completa rebelión contra Dios. Y el mundo cristiano está en una completa apostasía. Han permitido que el enemigo de nosotros esté dirigiendo muchas iglesias que se llaman cristianas. Hermanos, ayer me fui impactado cuando la hermana decía hasta dónde está llegando la rebelión del ser humano. Ayer contaba que en los certificados de nacimiento ya no le ponen, no quieren, hay un proyecto, no sé, que ya no le pongan el sexo al niño. ¿Hasta dónde va llegando la degeneración de la humanidad? De esta llamada nueva sociedad llena de cultura y llena de conocimiento, ¿no? Ahora las personas de ciencia dicen que ahora estamos viviendo el apogeo de la ciencia, que se han descubierto los grandes inventos que por toda la humanidad no se habían descubierto. Desde el año 1970 a 80 hasta la fecha se han descubierto todos los inventos de la ciencia puede brindar, que lo que pasaron más de 4.000 y más de 5.000 años. Eso es lo que dice la sociedad. Pero nosotros estamos viendo que la llamada ciencia o la llamada mal ciencia, estamos viendo que lo único que está haciendo es que separando al ser humano de la verdadera fuente, que es Cristo Jesús. Hermanos, pero nosotros como cristianos no estamos separados también del mundo. Y nos está tocando y estamos viendo que nuestras iglesias, que las iglesias cristianas, que en un momento fueron tesoneros de la verdad, se han ido apartando de la verdad pura y han empezado a introducir solamente pensamientos de hombres, en vez de poner a la Biblia como el pionero y como la base de los fundamentos. Dice en el libro de Joel, por eso, en el versículo de introducción, Joel 2, 12 y 13 dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En este versículo, hermano, lo está diciendo el profeta Joel. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al mundo entero? Al pueblo de Dios o al pueblo que supuestamente era de Dios. Hermanos, después del problema, no tengo el tiempo, pero aunque me gustaría, después de que hubo la separación del pueblo del norte y del pueblo del sur, empezaron a caer las grandes calamidades y destrucción de Israel, porque un pueblo se separó 100% pagano, introducieron el paganismo en su culto. Entonces el profeta Joel está diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno
lloro y ¿qué? Y lamento. Una de las características del verdadero arrepentimiento es cuando usted siente el dolor por el pecado. Si usted no siente dolor por el pecado, si usted no siente el dolor por lo que a veces hacemos, hermanos, estamos en terreno peligroso. Porque para que el arrepentimiento sea genuino, debe haber un dolor, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y a menos que no entendamos este hecho, vamos a pasar toda la vida arrepintiéndonos. Vamos a pasar toda la vida viniendo a la iglesia. Y al final va a ser uno más de las personas que no logren alcanzar el reino de los cielos. Es triste, hermanos. Es triste ver personas que toda su vida han pasado siendo fieles y que al final de su día no puedan gozarse del gozo que es la salvación. Porque no entendieron que el verdadero arrepentimiento genera un dolor por lo que... Y no lo vuelvo a hacer. El capítulo 12 de Joel, el capítulo 2 de Joel, versículo ahora al 13, dice: rasgad vuestro ¿qué? Corazón. No rasguemos la vestidura como... ¿Se acuerdan que usted quién rasgó su vestidura cuando le dijo? Tú lo has dicho, cuando el sumo sacerdote se rasgó los vestidos, cuando Jesús le dijo, es blasfemo. No rasguen sus vestidos. ¿Rasguen qué? O laceren. Esa es su versión que usted tiene, ¿no, hermano? Laceren su corazón. Y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nosotros siempre agarramos esta parte del, oh, Dios es misericordioso. Oh, Dios es misericordioso. Es verdad, Dios es misericordioso. Porque uno de sus fundamentos también es la misericordia. Pero también es justo. Por eso Él nos está diciendo, rasguen vuestro corazón, arrepiéntanse. Debemos, hermanos, y esto no es para el mundo que no conoce a Dios. El mundo necesita reformarse, el mundo necesita conocer a Dios. ¿Cómo se van a reformar? Usted se reforma es porque algo ha hecho mal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted cuándo se va a reformar? ¿O cuándo va a reconstruir las cosas? ¿Cuando no las hizo? ¿O cuando las hizo y por algo salieron mal? Usted va a reconstruir una cosa. El mundo necesita conocer a Dios. Pero usted y yo necesitamos reformar nuestra vida. Hermanos, debemos comenzar ahora la obra de reforma, volviéndonos hacia el Señor con íntegro propósito de corazón. No nos volvamos, ¿no? Con íntegro, con ese deseo de que lo que pasó, pasó, pero ahora es un nuevo camino que quiero caminar con Jesús. Pero a menos que no sintamos ese deseo de que lo que pasó ayer fue tan desagradable a los ojos de Dios, que lo que hice ayer fue tan horrible ante los ojos del Señor porque fue pecado, a menos que entendamos eso, Señor, nuestro arrepentimiento es vano. Que comience la obra, que en el corazón pueda ser ablandado y que Cristo pueda moldear y formarnos conforme a su propia imagen divina. Debemos dejar a Cristo abrir nuestro corazón, reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios,
abrir nuestro corazón y decirle, oh Señor, crea en mí un nuevo corazón. Ese es lo que debemos hacer como cristianos. Hemos ofendido y seguimos ofendiendo a Dios. Necesitamos una transformación de nuestra vida. Necesitamos un arrepentimiento genuino que nos lleve a la transformar nuestra vida. A menos que no sea un arrepentimiento genuino, seremos siempre estudiantes de la palabra del Señor y jamás nos graduaremos para ir al cielo. Hermanos, pero antes de entender este tipo de transformación o reforma que debo hacer yo, tengo que entender cuáles son los fundamentos o base de una verdadera transformación o reforma. ¿Cuál es lo básico? Hermano, la palabra de Dios. Voy a permitirme leer en el capítulo 8 del libro de Isaías. Ese ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Capítulo 8 de Isaías 8:20. Una de las bases que nosotros tenemos que tener. ¿Qué dice? Para que haya una reforma en la vida del cristiano que conoce supuestamente a Dios, esta es una de las bases. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeres conforme a esta, es porque todavía no amaneció la luz. Hermanos, entendamos que como cristianos, como observadores del día sábado o como observadores de los mandamientos de Dios, si nuestra vida no está regida conforme a la ley divina y a la ley de amor y al testimonio de Jesús, estamos haciendo cualquier cosa menos una transformación y una reforma de vida. Porque ahora usted sale al mundo afuera y usted va a encontrar que todos están haciendo reforma en su vida. Hasta los políticos hacen reforma. Pero la verdadera reforma que Dios te exige es que es la observancia de su santa ley y aceptar a Jesús como tu Salvador. A la ley y al testimonio de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. Cuando se habla de la ley y cuando se habla del testimonio, estamos hablando de la palabra íntegra de Dios. Porque ¿dónde sacamos la ley y el testimonio? En la Biblia. La palabra del Señor es todo para la salvación del ser humano. Dice, por eso que la palabra ley en el Torá dice todo lo que tiene que concerniente a la voluntad revelada por Dios. Por eso es que dice, ¿qué dice la ley? El Torá es todo lo revelado por Dios, que es útil ¿para quién? Para el ser humano, para alcanzar la salvación. Dice, este pasaje de Isaías dirige la mente de los hombres a la palabra de Dios como norma de verdad y guía para la vida recta. Yo lamento muchas cosas, que cuando yo soy un curioso, me pongo a revisar todo, a veces me pongo, voy a mirar esta predicación, voy a mirar esta otra, la voy a mirar esta, porque quiero encontrar, y muchas veces de eso uno encuentra que los predicadores dirigen la mente de los que están sentados, de su público, no a la palabra del Señor, sino a sus propios pensamientos. Y sus pensamientos y sus propios propósitos de corazón. Y dejan de un lado ¿a quién? A la fuente de la vida eterna. Por eso es que nosotros vemos ahora que muchas predicaciones ya no son predicaciones. ¿Qué son? ¿Ustedes han visto? Parece que son unas charlas amigables,
parece que son grandes discursos motivacionales, ya, pero la palabra de Dios ya no es el centro para la transformación del ser humano. Hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 9, ayúdenme a buscar, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Para la próxima, yo voy a leerlo este. Y el Señor hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, otro paso fundamental para la verdadera reforma, habíamos dicho que es el estudio completo de la palabra del Señor y a la ley y al testimonio. Otro fundamento es entender que mi justicia de mí no sirve para nada y yo necesito la justicia ¿de quién? De Dios, que viene por la fe. Entendamos esos puntos, hermanos. Mi justicia, mi base doctrinal es que mi justicia no sirve para nada. A menos que la justicia de Cristo es la única que puede transformar mi vida. Aceptemos esa justicia que viene por fe al ser humano y viene para ser transformadora para un nuevo ser humano. Dice, los principios de la ley de Dios o de toda la palabra del Señor debe mantenerse delante del pueblo tan eterno como Él es. ¿Le podemos quitar algo a la Biblia? Pero ya le quitaron, ¿no? Pero ya le quitaron. Los principios bíblicos, la palabra del Señor es eterna como Él mismo. Porque Él dice que no muda. Él no cambia. Entendamos entonces que las bases para una reforma es entender que la ley de Dios, que la palabra del Señor, que su justicia son las que pueden transformar al ser humano. Hermanos queridos, toda verdadera transformación o reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar el alma a una vida nueva y más noble. Ministerio de Curación 127. Ministerio de Curación 127. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar el alma a una vida nueva y más noble. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una transformación y una reforma? Para mantenernos como estamos. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la verdadera reforma y transformación del ser humano? Para que la ley de Dios, su palabra, ¿cuál es el objetivo porque yo estudio? ¿Para mantenerme inerte en mi situación espiritual como lo estoy? ¿O para elevarme? ¿O para llevarme a una vida más espiritual, más santa y más noble? Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando estudiamos el libro cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, cuando estudiamos la vida de Elías, hombres como nosotros, con pasiones como nosotros, pero que llegaron a ser fieles siervos a Dios? Que ellos tuvieron lo mismo que nosotros tuvimos, que tuvieron tal vez dificultades más difíciles que nosotros, que pecaron, pero que en el momento cuando Dios lo llamó, entregasen por completo a Dios. Hermanos, debemos poder alcanzar los propósitos. O sea, debemos
pensar que se puede alcanzar el propósito divino sin poder ninguna duda en que Dios lo puede hacer. No es que yo pueda alcanzarlo, sino que Dios puede ayudarme a mí a alcanzar el propósito. Hermanos, no podemos alcanzar un cambio si no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted puede cambiar si no conoce la palabra del Señor? Usted no puede cambiar, porque la Biblia es la norma que nos rige, nos enseña, nos guía. En el libro de Salmos 118, versículo 8, capítulo 118, versículo 8, ¿qué nos dice? Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme. 118. Entonces, uno de los propósitos, hermano, es para tener una verdadera reforma, es confiar plenamente en quién. Y lo quise poner este versículo primero, porque a veces nosotros confiamos en el ser humano. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a confiar en el hombre, en confiar en nosotros mismos que podemos alcanzar los objetivos y los planes que nosotros tenemos para supuestamente servir a Dios. ¿Pero qué? Mejor es confiar ¿en quién? En Jehová, que confiar en el hombre, porque la vida del hombre es como la hierba verde. ¿Cuánto puede vivir una hierba verde en verano sin agua? ¿3 días? ¿2 días? Imagínese usted. Así es la vida del ser humano. Por eso yo tengo que poner mi confianza en quién. Para una verdadera reforma tengo que poner mi confianza, uno que traspasa los tiempos, en una persona que traspasa las edades, en una persona que no tiene principio ni tiene fin, que eso es Jehová de los ejércitos. En esa debe ser mi confianza, no en el ser humano, porque el ser humano es igual que yo, pecador igual que yo. A veces nosotros ponemos la confianza en el pastor. A veces nosotros confiamos en el hermano. El hermano y el pastor tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces no lo mires a él. Mira a Jesús. Porque Él sí puede transformar tu vida. Los hermanos, los pastores te pueden ayudar. Pero el único objetivo, el único blanco en la vida del cristiano no es nadie más que Jesús. Por eso debemos confiar en Jehová. Hermanos, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. El mundo religioso ahora ha sacado a Dios de su púlpito. El mundo religioso ha sacado a Jehová de su púlpito y ponen ¿qué? Sus propios conceptos de vida. Ustedes vean, cuando ustedes escuchen una predicación, ¿cuántos versículos bíblicos sacan? ¿Y cuántos autores paganos sacan? ¿Cuántos autores paganos están sacando en el púlpito? ¿Y cuántos versículos de la palabra de Dios están sacando? Entonces el hombre que empieza a confiar en ¿qué? En el hombre, en su propio conocimiento. Ahí vemos que empiezan a estudiar, muchos cristianos empiezan a escudriñar muchas filosofías, entender muchos pensamientos, entender muchas respuestas, pero se olvidan ¿de quién? De la fuente de la vida eterna, que es la palabra del Señor. Cualquiera sea la posición que ocupemos, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 403. Cualquiera sea la posición que ocupemos en la vida, cualquiera sea nuestro quehacer, debemos ser bastantes humildes para sentir nuestra necesidad de ayuda. Por más que hayamos avanzado, hermano, por más que hayamos
creamos que estamos ya en los umbrales de la nueva Canaán. Debemos ser humildes para aceptar la corrección de Dios. Debemos ser humildes para aceptar que la única guía es la palabra del Señor. Hermanos, debemos ser bastante humildes para sentir nuestra necesidad de ayuda. Debemos apoyarnos implícitamente en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el joven rico? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Tal vez voy a, más o menos así, no me vengas con eso. Porque yo eso lo he cumplido ¿desde qué? Desde mi juventud. Porque yo eso lo cumplí desde mi niñez. Podrás tener conocimiento, pero no estás verdaderamente convertido. Y lo que ese joven rico tenía un gran conocimiento, pero no estaba convertido. Hermanos, debemos ser humildes para aceptar las enseñanzas de la palabra del Señor. Reconocer su providencia en todas las cosas. Reconocer que tú estás aquí porque fue grande su amor de Dios que te permitió un día más. Debemos reconocer eso y ser fieles en expresar en oración el sentimiento de nuestras almas. Debemos darle gracias a Dios por lo que Dios hace en nosotros. Entonces, hermanos, eso es querer empezar una nueva reforma. Confiar explícitamente en Cristo Jesús, como el que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, pero mucho cuando hablamos de una transformación, de una reforma, esto que es transformación y reforma va mucho más adentro. No podemos solamente ser esa reforma que viene de afuera, no. Esa reforma que a veces nosotros vemos al hermano, el hermano está bien, ese hermano, lo vemos, hermano, no es duradera. Esa reforma que está motivada por el miedo, tampoco es duradera. La reforma que usted necesita tiene que partir del centro de su corazón. La reforma que usted necesita es una reforma que a través de Cristo empiece a trabajar primero en su corazón. Si usted no cambia de esa manera, yo siempre digo, va a ser siempre un estudiante. Y el acto de graduación nunca va a ser. Porque dice, debe empezar la reforma, la transformación, ¿dónde? En el corazón. En el mismo libro que habíamos leído, en el libro de Joel, capítulo 2, Joel 2:12, dice, pero por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, ¿con qué? Con todo vuestro corazón. Hermanos, debemos anhelar esa conversión, que parta de dónde. Por eso es que el salmista David decía, oh, crea en mí un ¿qué? Un nuevo corazón. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hermano, si tu corazón, si tú quieres cambiar y quieres cambiar de afuera, a lo mejor vas a tener ¿saben que hay mucha gente en el mundo afuera que es buena gente, buenos tipos? Son buenos tipos, uno dice, buen muchacho, buena mujer, buen joven, pero cuando se trata de lo espiritual, ellos solamente son buenas personas. Que ese cambio no es el que lleva a la salvación, porque seguramente el joven rico era también un buen muchacho. El joven rico tal vez era un buen muchacho para la sociedad, bien visto. ¿Me entienden? Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que sea un bonachón. Dios no quiere que sea un bien visto. Dios quiere que empeces un cambio en tu vida desde el centro de tu cuerpo, que es el corazón, para que la reforma sea duradera. Cuando la reforma viene
de afuera para que te vean, solamente para que te vean, o la reforma está basada en el miedo, tu reforma no sirve, porque tarde o temprano vas a volver como a caer en el lugar que caíste. Dice, en Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, no puede haber una reforma, o sea, el que está en el proceso de la reforma, hermano, de cambio, de transformación, eso debe pedir que el Señor pueda, ¿qué? Cambiar nuestra vida, crear un nuevo corazón. Crea en mí un espíritu recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, esa debería ser nuestra oración. Esa debería ser nuestra oración. Renuévame, cámbiame y crea en mí un nuevo corazón, un espíritu recto. Hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice de la siguiente manera, el que me gane, pues, capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 10. ¿Alguien me ganó? Hermanos, entonces, ¿dónde tiene que venir, volvemos a decir, de dónde empieza la reforma? En el corazón? Y ese pecado genera, ¿qué? Una tristeza. ¿Sabe que usted, cuando yo estaba más joven, pues, yo siempre doy mi testimonio, yo nací en la iglesia. O sea, yo me acuerdo cuando era niño, yo empecé desde así como niño, a la escuela de niños. Y yo le tenía miedo a los maestros de los niños porque nos pegaban y nos ponían... ¿no? O sea, mi historia es larga, ¿no? Pero un tiempo, cuando fui joven, entré a la universidad, me gradué, como que me separé de Dios, ¿no? Pero cuando, por su gracia y su misericordia de Dios, me dio el tiempo para volverle a Él. Porque eso es por gracia de Dios. Antes, cuando uno está en el mundo, las cosas del mundo no son tan malas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, cuando uno está en el mundo y piensa como el mundo, las cosas del mundo no son tan... Y uno que está en el mundo ahora, que le hable, por ejemplo, en mi país y en toda Sudamérica, y seguramente ustedes conocen, ha pasado el famoso carnaval. Los que están carnavaleando, los que están embriagándose, los que están haciendo todo, eso para ellos es felicidad. Para ellos eso es felicidad. Pero nosotros cuando vamos al Señor y dice así, capítulo 7, porque el dolor que según es Dios, ahora el capítulo 7:10 dice, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento. ¿Sabe qué? Ahora usted, si usted comete esos errores, ahora usted va a sentir un dolor por eso, porque ahora ya usted ya no es del mundo. Porque ahora usted es ¿de quién? De Dios. Y eso a usted le va a crear un dolor. Y seguramente que si usted cometió ese pecado, usted se va a arrepentir. Porque eso está ¿a quién? Porque eso es provocado por Dios. Ese arrepentimiento, ese dolor. Porque dice, fíjese la última parte del versículo, de lo que no hay. Dice, porque el dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable. Un dolor que saludable. ¿Por qué? Dice, mire lo que dice, de lo que no hay que arrepentirse. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted nunca se va a arrepentir de ser un siervo de Dios. Usted se va a arrepentir de todo, pero nunca se va a arrepentir de ser un siervo o un hijo arrepentido de Dios. Usted se va a arrepentir de todo, pero esto jamás, porque cuando estemos en el cielo, qué alegría haber tenido ese dolor, que ese dolor me llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora ya no tengo de qué arrepentirme porque voy a estar en el cielo. Eso es lo que Cristo quiere hacer con usted, que usted siente ese dolor, pero ese dolor es pasajero porque tenemos nuevas cosas
quiere dar. Hermanos, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. Escuche, pero no queda ahí. Pero no queda ahí. Ay, pequé. Ay, pequé. Ay, pequé. ¿Tengo dolor? Sí. A veces nos pasa, ¿no? Ay, pequé. Ay, voy a pedirle a Dios para que me ayude porque mañana, ay, ese es mi defectito. Ese es mi defectito. Siempre caigo. Pero dice, en Camino a Cristo, capítulo 20, página 21, dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí todos sabemos. Pero fíjense, y abandono del mismo. Entonces ahora, cuando usted me dice que se ha arrepentido, pero sigue en el pecado, entonces vuélvase a Dios. Porque si usted sigue persistiendo en ese pecado, usted no se arrepintió genuinamente. Porque ¿qué dice? Vuelvo a repetir, el arrepentimiento comprende tristeza. Ah, no, yo pequé, ay, me duele el corazón, pequé, mi Dios lo ofendí. Pero no solamente queda ahí, sino que ¿qué? Abandono del mismo. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Me entendieron? Para mí también. Hermanos, Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Ay, yo le oro a Dios que me quite esto. Ay, yo le oro a Dios. Pero seguimos en lo mismo, seguimos pasándonos lo mismo. Pero que Dios no acepta si tu arrepentimiento, si sinceramente no te has arrepentido sinceramente y has creado una reforma en tu vida. Y reformar es que cambiar mis hábitos, cambiar todo, volver a lo primero, volver al inicio, decir, Señor, me equivoqué, por favor, perdóname, ayúdame a vencer, porque yo no puedo. Dice, Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Tremendo, ¿no? Porque casualmente lo que es ofensivo a Dios es lo que nos gusta. Tremendo, ¿no? Porque lo que más es ofensivo es lo que más nos gusta. Entonces, si tú sigues persistiendo, ten cuidado porque ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo vas a cansarlo. Y ese es un problema también. Porque Dios no te acepta si tú no dices, bueno, Señor, me equivoqué, perdóname. Hermanos, este mensaje es para nosotros. Dice, debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Eso es lo que nos está explicando, la verdadera tristeza. Que pequé a Dios, ofendí a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo José cuando estaba la mujer y que ¿cómo voy a qué? A pecar. Él veía el pecado en su máxima expresión. ¿Cómo voy a pecar? Voy a deshonrar a Dios. Hermanos, ese debería ser también nuestro arrepentimiento. Debemos anhelar el arrepentimiento, hermanos. Debemos anhelar el arrepentimiento. Pero quiero decirte algo. Te voy a decir algo. Muchas veces nosotros hablamos de arrepentimiento. Y es lo que debemos hacer. Y es lo que debemos hacer. Pero el verdadero arrepentimiento también viene de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé ese arrepentimiento, esa fuerza para arrepentirte. Porque de Él es el que da. Tú necesitas amor, pídele a quién. A Dios para que te dé amor, para que tú ames a Dios. Tú necesitas arrepentirte porque has ofendido a Dios, pídele arrepentimiento a Dios. ¿Para qué? Para que te arrepientas porque has ofendido a Dios. ¿Me entiendes? Debemos anhelar, debemos pedir, porque nosotros
con nuestro amor, si queremos amar y agradar a Dios, mi amor es humano. Y lo humano está opuesto ¿a quién? A las cosas de Dios. Por eso Él tiene que pasar por ese filtro. Dios quiere darte ese amor para que tú le ames. Él quiere darte ese arrepentimiento para que tú te arrepientas, para que ese arrepentimiento sea acepto a Dios. Tú tienes que pedirle, tienes que anhelarlo. Hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, había una anhelación a arrepentirse, a cambiar, a ser transformados. Seguramente ustedes ya lo tienen, ¿no? ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, 37, seguro que sí. Dice de la siguiente manera, si alguien lo tiene, por favor, lo puede decir. Hechos capítulo 2, versículo 37. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme. ¿Qué pasó, hermana? Cuando escucharon a Pedro, se compusieron, hubo un dolor. Hoy hemos matado a quién? Al Mesías. Fue un dolor tremendo de esa gente. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Qué hacemos? ¿Están fijándose que están necesitando qué? Están en una desesperación. Están reconociendo su pecado, se están reconociendo cuán grande es y cuán ofensivo fueron hacia Dios. ¿Y qué dijeron? Varones, hermanos, esa palabra, esa pregunta, no hermano, ¿qué haremos? Están desesperados, están arrepentidos y están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Pedro le dice, ya ustedes lo saben. Y Pedro le dijo así que, arrepentíos y bautícese. Pero primero le dice, arrepentíos. En ese momento el corazón de estos hermanos estaban destrozados. Estaban viendo el pecado en su mayor apogeo, en su mayor forma. Por eso que Pedro le dice, como Pedro ve esa necesidad de corazón, de transformarse, de reformarse, entonces le dice, yo tengo el remedio. Arrepiéntanse. Hermanos, es importante entender que necesitamos ser personas transformadas. Ya no tengo tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Presentamos ciertas características de aquellos que estamos viviendo en el último tiempo, de aquel pueblo remanente que está viviendo en el último tiempo, o de aquellos reformadores que estamos viviendo en el último tiempo. ¿Quiénes quieren ser reformadores? ¿Saben que en algunos momentos, usted hace una pregunta así, en algunas iglesias, no, pero saben que no quieren escuchar esa palabra? Y saben que Elías fue un reformador o no fue un reformador. Juan fue un reformador o no fue un reformador. ¿Y saben quién más? Jesús. Jesús fue un reformador. Un transformador. Pero necesitamos, dice, hay características de estos hermanos, de estos reformas, de estos hermanos que son el último pueblo. Tenemos un mensaje como supuestamente estamos, hermanos, como somos reformadores, somos personas que no hemos apartado del mal, tenemos un trabajo que hacer. Dice en Isaías 58:12, yo sé que ustedes lo saben, somos ¿qué? A ver, leámoslo, porque esto es un versículo de nosotros que siempre lo sacamos. Eso. A ver, 58, ¿alguien lo tiene? Para los que no lo han, para los que no lo leen mucho, dice así, 58:12 dice así:
Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación en generación se levantarán y serán llamados reparador ¿de qué? De portillos. El pueblo cristiano en este tiempo tenemos que reparar la brecha que el diablo ha hecho aquí. Han destruido la Biblia. Él ha creado una brecha, un hueco. Y nosotros somos ¿qué? Los que tenemos que enmendar esos errores. Nosotros tenemos que levantar la palabra del Señor como la única que tiene poder para salvar. Los mandamientos de Dios han sido borrados. Por eso es que nosotros somos ¿qué? Reedificadores de portillos. Reparadores, reedificadores. Hermanos, esto es, dice, los que llevan el estandarte del mensaje del tercer ángel, de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran a Dios y ante de la mirada de todo el universo, están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas. Todo lo que inicialmente Dios dio a su pueblo, tenemos que levantarlo y tenemos que reedificarlo. La palabra del Señor, los mandamientos, el matrimonio, el sábado, todos esos conceptos tenemos que reedificar en un mundo que está apareciendo. En un mundo que ha introducido en religiones, ha introducido filosofías de hombre. Nosotros somos los llamados. Hemos pasado de etapa, hemos reconocido que Dios es la base fundamental, la palabra del Señor, fundamental en la transformación y en la renovación y en la reforma, pues ahora entendamos que también tenemos un propósito como reformadores. Levantar el estandarte de Jesús. Levantarle el estandarte que hoy está pisoteado por el mundo entero, porque Satanás se ha propuesto en pisotear el estandarte de Jesús. Hermanos, ningún arrepentimiento que no obre una reforma genuina es genuino. Ningún arrepentimiento que no obra una reforma genuina es genuino. O sea, nosotros, hermanos, como ser los últimos portadores de este mensaje, los tres ángeles, tenemos que ¿qué? Entender que ningún arrepentimiento que no obre un cambio en nuestra vida es genuino. No podemos ser cristianos como fuimos ayer, porque el proceso del crecimiento espiritual es día con día, seguimos creciendo y no dejaremos de crecer hasta aunque estemos en el cielo. Por eso no podemos estancarnos con lo que sabemos. Hay muchas personas que creen que Jesús es el Salvador y es verdad, Jesús es el único que te puede salvar, pero ahí se quedó su conocimiento. Pero el conocimiento de la palabra del Señor es la que me crea el crecimiento todos los días. Yo antes, hace como 10 años, no conocía mucho, pero tenía un conocimiento de Dios, pero no conocía mucho. Pero a través de los años tenemos que seguir creciendo. Hermanos, entonces, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué debemos reformarnos? Es una pregunta ambigua. Una pregunta, pero necesaria hacerla. ¿Por qué nos tenemos que transformar? ¿Por qué debemos ser transformados? Porque en el libro de Sofonía, alguien me ayuda, por favor, porque quiero terminarlo ya. En el libro de Sofonías, ¿alguien lo tiene? El libro de Sofonías, capítulo 1:14. El que lo tenga, por favor, ayúdeme. ¿Porque qué? Porque cercano está el día de Jehová. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no estén haciendo la obra de reforma en su vida ahora. Por eso, mi hermano, por eso usted tiene que empezar a reformar su vida. Hermanos, entendemos que Dios es misericordioso. Entendamos que por su amor y su misericordia, Él vino y murió por nosotros. Entendamos, eso lo sabemos. Que su justicia es justicia eterna y que el único camino para llegar al cielo es por medio de Cristo Jesús. Ahora, la filosofía es que no es a través de Jesús.
es a través de otras personas. Es más, ahora muchas personas que ya ni cristianas son, dicen que si tu mente está en paz con la naturaleza, con el mundo, entonces tenés un corazón limpio. Entonces ya cumpliste. Hermano, eso es filosofía pagana. Entendamos que necesitamos de Jesús porque Él es el único camino, la verdad y la vida que me puede llevar al Padre. Y no hay otro camino. Entendamos que la palabra del Señor es el único camino para ser salvos. Como dijo en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la ¿qué? Para la salvación por fe en Cristo Jesús. Hermanos, y Juan dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Porque esas escrituras son las que hablan de ¿quién? De Jesús. Hermanos, no quiero terminar sin decir esto. Queremos ser cristianos, queremos ser transformados, queremos ser renovados, queremos ser reformadores. ¿Cómo? Ay, lo vemos, ay, a veces hay personas que dicen, ay, qué bonito era Juan, ay, qué bonito era Elías, ay, pobrecito. Queremos vivir como Elías, queremos vivir como Juan, queremos vivir como los apóstoles, queremos vivir como todos los reformadores, pero no queremos vivir como ellos sufrieron, no queremos sufrir lo que ellos sufrieron. Y en este tiempo, cuando el mundo ha penetrado, cuando las tinieblas están cubriendo la tierra, hermano, necesitamos vivir diferente que el mundo. Necesitamos vivir diferente, necesitamos pensar diferente y actuar diferente. Juan se separó de amigos y de los lujos de la vida. Un gran problema que tenemos, hermano. A veces no damos los pasos necesarios porque tenemos muchas amistades, o a veces porque nuestro padre o nuestra madre o nuestro hermano no queremos dejarlo. Es bien, somos humanos y tenemos amor, sentimos amor. Pero si nuestros hermanos o nuestros parientes o quien sea no ha cambiado, hermano, tenemos que ser, si esa persona en vez de llevarme al cielo, en vez de prepararme para vivir el día con día con Jesús, me está haciendo vivir el día con día para irme al infierno, hermano, tenemos que actuar como actuó Juan. Juan dice que se separó de su amigo y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestimenta, un manto tejido con pelo de camello, era un reproche constante a la extravagancia y a la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Si tú quieres ser un verdadero reformador, tú tienes que sacar de tu vida lo que te separa de Dios, así te duela. Hermanos, aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo, nosotros estamos preparándonos para preparar el camino del segundo advenimiento de Jesús. Por eso es que nosotros somos los tercer Elías. Pero ¿cuál es Elías si estamos viviendo como el mundo? Entonces debemos entender que este pueblo que Dios levantó es el pueblo de los tercer Elías. Pero a menos que vivamos como ellos vivieron, a menos que amen a Dios como ellos amaron, nosotros seremos otras personas menos los Elías. Dice, debe debatirse el gran tema de la reforma. Deben sentarse, hermanos, en qué fallamos, mejoremos, estamos mal, qué te impide llegar a los pies del Salvador. Eso debe debatirse, las iglesias deben debatir. No es venir a actuar aquí, no es ocupar los púlpitos para que la gente salga, ay, qué hermoso mensaje, pero sin que no genere transformación en el ser humano. Hermanos, debe debatirse la temperancia en todas las cosas, de relacionarse con el mensaje. ¿La qué? La temperancia.
para apartar el pueblo de Dios de su idolatría o su glotonería y su extravagancia en la vestimenta y en otras cosas. Debe debatirse en las iglesias estos temas. Debe debatirse, porque ¿cómo vamos a actuar bien si no se habla? ¿Cómo nuestros hermanos van a vivir bien si no se enseña? Hermano, quien quiera que viola las obligaciones morales, esto no se habla, pero dice el testimonio para la iglesia, tomo 3 para que los que están notando, páginas 71 y 72, dice: quien quiera que viole las obligaciones morales en la cuestión de las comidas y la vestimenta, no solamente en otras cosas, específico, ¿en qué? En la comida, en las vestimentas, en tu actitud, dice, prepara el camino para violar las demandas de Dios respecto a los intereses eternos. Tremendo. O sea, si usted es descuidado en estos temas de temperancia, porque la temperancia no solamente es la comida, la temperancia es en el trabajo, la temperancia en tu vida misma. Si tú no hablas de estos temas de una reforma en todos los aspectos, hermano, estás preparando el camino para violar las demandas de Dios con respecto a los intereses eternos. En otras palabras, te vas a quedar aquí. En otras palabras, no sirvió de nada venir los sábados, a menos que no empecemos a tener una verdadera reforma en nuestra vida. Hermanos queridos, quiero terminar diciendo lo que dice en el libro de Isaías 56:1. Dice así: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi ¿qué? Mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Hace rato estábamos leyendo Isaías cuando hablábamos que el mundo está por acabar. Que ven, que se acabe cuando tenga que acabarse, hermano. Nosotros aferrémonos a pedir a Dios un verdadero arrepentimiento y una reforma para que estemos aquí. Así dijo Jehová, guardaos derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, mi salud, para venir y mi justicia para manifestarte. Hermanos queridos, es el tiempo de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es el tiempo de lo que no hicimos. Si lo que no hicimos ya, pidamos perdón a Dios. Pero hoy es el tiempo de empezar a caminar con Dios. Hoy es el tiempo de volver a caminar con Cristo, hermano. Debo cambiar, debo ver a Jesús en la cruz del Calvario. Debo ver el Calvario. Debo ver a Cristo muriendo por nosotros. Esa agonía por el pecado debe llevarme a crear un profundo arrepentimiento en mi vida. Si lo que hiciste, ya no. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó no puedes tener remedio, pero sí remedio para lo que puede venir en el futuro. Y de la mano con Jesús podemos llegar a algún momento a decir: aquí está nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Que sea en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que puedan hincarse, vamos a hincarnos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Señor, al estudiar estas palabras que tú nos aconsejas a cada uno de nosotros, a reencaminar nuestra vida, Padre. Pero no podemos si tú no creas en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Lávanos, Señor. Necesitamos de tu poder para ser transformados. Entregamos y nos vaciamos a ti para que tú hagas como el alfarero. En tus manos estamos. Queremos cambiar, estamos cansados de vivir una vida de fracaso, de enfermedades, de muchas cosas que el mundo, Señor, nos ha atrapado. Pero sabemos que en ti, porque hay poder en tu palabra, queremos ser diferentes, Padre.
Queremos vivir una nueva vida. Queremos estar en ese grupo que te dé la bienvenida, Padre. Pero ahora necesitamos ser diferentes. Ahora necesitamos tu Espíritu lavándonos a cada uno de nosotros. Oh Señor, ayuda a las personas que están en el valle de la indecisión, aquellas personas que no se deciden por ti. Ayúdales también. Ellos tendrán su lucha. Súplelos, Señor. Ayúdalos. Tócalos. Aquí en esta iglesia hay, Señor, muchas necesidades. Tenemos un hermano que tiene una necesidad. Tú, Señor, acompáñale. A las hermanas que están enfermas, acompáñales. A los hermanos que están hoy día aquí, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en ellos y que no salgan vacíos, Señor, y que salgan con una necesidad del arrepentimiento como yo mismo. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Ayuda a la familia de cada uno de nosotros que está aquí en esta iglesia. Ayúdale, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero tráelos aquí. Tráelo a tu palabra. Haz lo que tengas que hacer para que ellos se arrepientan. Pero tráelo, Padre, antes que sea tarde. También te pedimos, Señor, por el resto de las personas que están reconociendo este día santo y sagrado como una señal entre ti y nosotros, Señor. Bendícelas también. Oh Señor, gracias. Y te damos gracias por el alimento espiritual que nos diste y ahora también gracias por el alimento material y físico que vamos a tener. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén.